está con nosotros un dirigente de muchos años en el Partido Revolucionario Dominicano, ahora del PRM. No, primero de la izquierda. Bueno, del 14 de junio, sí, pero estoy hablando, ¿verdad?, de los partidos que hoy están sobre la palestra, los que persisten, los que subsisten. Partido Revolucionario Dominicano, primero, ahora Partido Revolucionario Moderno, un hombre que ha luchado en tantos momentos que hoy son historia en nuestra sociedad dominicana y que sigue como al pie del cañón, exponiendo sus puntos de vista, fijando posición de manera responsable, porque eso es lo que hay que también exigirle a nuestros políticos. Don Fafa Taveras, Rafael Fafa Taveras, es nuestro invitado de lujo del día de hoy, a quien damos los buenos días y la bienvenida, la mejor de las bienvenidas. Y yo te agradezco la invitación, porque pude escucharte a ti. Y escuchándote a ti, yo quería que tú siguieras, porque lo estaba haciendo mejor de lo que yo podría hacerlo. Ahora, en el Fafa, sentido de ver la realidad. Yo recuerdo que te conocí, cuando yo vine de Barahona a estudiar economía, te conocí en la UAS, porque yo tenía una amiga que era del bloque socialista. Y una vez ella tenía una actividad y yo fui a buscarle ahí y te conocí. Hace muchos años de eso. Bueno. Y ya tú estabas en el fragor. Esa es la ventaja. A mí se me impuso la política, yo no escogí la política. Un muchacho hoy puede escoger su militancia, yo no. Yo soy víctima de la época, porque yo llegué a la universidad en el 58, pero en el 59 ganó Fidel Castro. Y yo conocí a Batista aquí en el Embajador, y vi a Perón limpiando zapatos en el Parque Independencia, y a los tigres que vinieron con Batista metiéndose en todas las instancias del país. Y entonces, yo soy del mismo sitio de Minerva Mirabal, muy amigo de ella. Y mis amigos, dos amigos que yo tenía, uno se llamaba Pachico, Francisco Aníbal González, que está vivo, y Ezequiel González, que murió, que eran parientes de ella, vivíamos juntos. Y entonces esa mujer tenía una gran cultura, una gran vocación militante y política. Ni Trujillo pudo doblegarla. Vivía ahí explicando a nosotros la época. Fafa, y esa experiencia que tú tienes, ¿qué te dice de la situación que vive el país en este momento? Tenemos un déficit histórico nosotros. En cualquier país de América Latina, cuando cayó una dictadura, ellos se crearon comisiones de la verdad que investigaban, buscaban responsables. En Argentina hay un señor de 92 años que lo encontraron ahora y lo metieron preso porque eran crímenes que no caducan, esos crímenes contra la humanidad. Y además de eso le pasaron balance a las instituciones. Aquí solo se conoció un caso, el de las hermanas Mirabal, porque era imposible ignorarlo. Y a los 18 meses estaban sueltos los que lo produjeron. Nunca se trató ni siquiera sobre la evolución de los crímenes, ni el espíritu de Trujillo que había quedado en las instituciones. Trujillo prostituyó la política, convirtió la política en un espacio de acumulación y de poder para beneficio de él y de los que mandaban. Ese es el ejemplo que dejó Trujillo. Y en ese sentido, el espíritu de Trujillo quedó presente hasta en los que lo combatían a él. El poder es para aprovecharlo. La política es el más grande de los servicios humanos. Tú buscar el apoyo de la gente para tú hacerte responsable de su vida, pero es también el más rentable de las oportunidades. Entonces la política se degeneró aquí y está imbuido esa degeneración de la política en todos los partidos. ¿Cómo tú entiendes que una gente meta 30 millones de pesos para ser senador, por ejemplo? Sí. Porque cree que está haciendo una inversión para poder sacarlo y recuperarla. Entonces aquí hay que volver a recuperar la esencia de servicio de la política. Lo que uno está viendo ahora es la culminación de esa visión. Bueno, pero eso tiene que ver con una serie de factores que han permitido los que son expertos en política también, o sea, aquellos que sí se cultivaron, que sí tienen conciencia, pero permitieron que riferos se metieran a la política porque llegaban con sacos de dinero, don Fafa, que gentes de un pasado oscuro, porque tenían sacos de dinero, fueran entonces candidatos a senadores, y son a los que están haciéndolo hoy. La política es un mercado. Y desde ese punto de vista, lo que estamos viendo nosotros es el más atrevido de los mercaderes, que es este gobierno.
Tú te imaginas, yo lo he dicho muchas veces, en 1996, cuando Lionel ganó, el senador de San Juan vivía en una casa y se fue debiendo 2 meses. Usted se imagina que él está disputando en Haití ahora, ¿cuál es la hegemonía económica? Que él invirtió en el Ecuador, que está reconocido aquí como un gendarme del dinero. Y entonces tú te encuentras que ese es el modelo. Los PLDistas del gobierno no soportan una indagatoria sobre su cuarto, pero ellos han aprovechado el poder y creen que eso es suficiente en esta época para seguir ahí. Eso fue en el pasado, hoy no. Hay un cambio en el mundo que ellos ignoran y con el que van a chocar. Ahora mismo, ni Balaguer en sus peores momentos fue tan odiado como este gobierno por la gente, pero ellos creen que no. Don Fafa, y en ese sentido, hoy el periódico Diario Libre trae como información principal una confrontación al rojo vivo entre Danilo y Lionel por el control y candidaturas en el PLD. Ese es el titular, pero también sale información y algunos escritos, análisis de políticos importantes de mucha relevancia, donde dejan desnudo el tema de la ley de primaria, la ley de partidos. Puntualmente, con el temita que tiene paralizado el PLD y el comité político, que son las primarias abiertas o cerradas. Y me gustaría saber, en ese sentido, cuáles son las informaciones o los análisis que a lo interno de su organización se han hecho respecto a ese desafío a la sociedad que quiere hacer el gobierno, porque es el gobierno quien está alimentando las primarias abiertas. Ha sido un fracaso, parece ser, el llamado a los famosos 5 juristas para que analicen el tema. De todos modos, lo que se dice por allí es que desde el comité político se va a someter al Congreso de la República por el Senado la ley de partidos con primarias abiertas. ¿Cuál será la posición del Partido Revolucionario Moderno en ese sentido? Primero, es una muestra de que la institucionalidad no representa nada para el poder actual. Paralizan una discusión de una ley que tenía 15 años en receso. Y bajo la presión política se pone la ley de partido en la orden del día del Congreso. Llegan a un punto en el que ellos prefieren que sea una discusión abierta, que le permita poner ellos con los recursos que tienen a una gente aquí, otra allí, y hasta darle 2 documentos y ponerlo ahí, porque el PLD da para todo, porque ellos han probado que no tienen ningún recato. Ellos quieren una licencia para poder mercadear la voluntad popular y comprarla. Y tú dices, ¿para qué son los partidos? Si cualquiera puede venir de fuera sin estar dentro ni compromiso, va a votar. Ellos saben que eso es una negación de la visión tradicional del partido político, que tú eres miembro del partido, tú te registras, tú participas en uno de sus organismos, tú puedes aspirar ahí para representar el partido, entonces en la lucha nacional. Ellos están desconociendo la estructura funcional de los partidos a base del mercadeo puro y simple, de poder usar su dinero y su autoridad para aparentemente legitimar sus decisiones. Es una degradación de las instituciones. Y una muestra tal es que ellos han parado el Congreso porque quieren formalizar una alteración de lo que se ha discutido. O sea, aquí no hay ninguna independencia, es un instrumento concreto al servicio de Danilo. Pero yo pienso, Fafa, que si el gobierno tiene este nivel de desafío, es porque está convencido de que tiene algún nivel de complicidad a lo interno del principal partido de la oposición. Te oí ahorita hablando y refiriéndote a Hipólito. Y yo te quiero decir una cosa. Hipólito ha dicho varias veces que él prefiere las primarias abiertas, pero que él respeta la institucionalidad de su partido, que la rechaza. Y en ese orden, en el PRM habrá una voluntad colectiva defendiendo lo que ya decidimos. Primarias cerradas. Tú lo puedes ver. Ahora, seguro que mucha gente hubiese querido también decir lo que dice Danilo, pero esa es la decisión institucional del PRM. Primarias cerradas. Nadie, aunque sea Hipólito, puede alterar eso. Entonces, si ellos están contando con complicidad, se fueron de cabeza. Porque a lo que están provocando es que se genere lo que yo creo que va a surgir a flor de piel,
Si ellos imponen a base del control que tienen del Congreso y del descaro que tienen porque creen que con cuarto y autoridad ellos resuelven todo, si ellos deciden imponer primarias abiertas, tienen un desafío en la conciencia del pueblo y de los partidos. No participar en un proceso de esa naturaleza, porque serían unos bandidos los partidos, que criticándolo como un mecanismo de compra y de venta, se dobleguen para legalizarlo a ellos en ese sentido. Abren la puerta, que yo creía cerrada en el país, de la incorporación de una protesta masiva y imprevisible del país. Yo decía, ahora no hace falta la guerra, lo vivo diciendo en el espacio de trabajo, Sí. ni los golpes de Estado, ni la guerrilla, porque basta con que ahora, como las masas tienen acceso a toda la información, como no hay monopolio de la información, todo el mundo puede saber lo que pasa. Y por eso tú puedes llegar a la gente. Y en este sentido, si tú unificas o expresas algo que comparta la mayoría y tú la movilizas, tú puedes imponer tu voluntad con más fuerza que si fuera con un ejército. Hay base para eso. Y yo creo que si el gobierno, con la ilusión de que ellos son inderrotables, tienen el dinero y la formalidad institucional, si ellos creen que pueden, usando eso, imponer su voluntad, ignorando lo que la gente está viviendo, van a provocar en este país una situación imprevisible. Porque yo te digo, en el PLD no hay unidad sobre eso. No. Hay muchos PLDistas, yo lo he dicho, no solo por la diferencia entre el liderato, sino por el problema de la gente que ahí se sintió frustrada porque después de estar 6 años pidiendo y luchando por un cargo le dijeron lo que aspiran que esperen. Ahí hay un profundo disgusto de Reelección gente por que reelección. hasta se endeudó. Entonces, borraron la base, ser del PLD no representa nada porque puede decidir Danilo. Ahí lo vio. La gente va a ser tan sumisa para ser indiferente a que está fortaleciendo la centralización del poder, el autoritarismo, lo que es una dictadura de estos tiempos modernos. La gente lo va a aceptar. Y después hay muchos PLDistas que sin haber sufrido son gente honesta que saben que no pueden defender su partido. Ahora, el PLD hace tiempo que no funciona como una organización, funciona como un aparato. Ahí nadie se reúne, ahí no hay ninguna voluntad colectiva, hay intereses imponiéndose frente a otros. Y en ese marco de descomposición, a pesar del poder, el PLD no tendrá fuerza unificada ni para imponer lo que quiere, ni para enfrentar la oposición que se va a desencadenar, porque miles de PLDistas harán causa común con la gente que rechace lo que hace en su cabeza. Y por eso en este país está abierta una confrontación. En un momento difícil, porque la economía no es una paja de coco lo que tiene. ¿Quién puede vivir consumiendo cada vez más y produciendo menos? ¿Quién puede vivir acumulando su déficit en deuda que van creciendo o en déficit que tú no pagas? Eso tiene un límite. Y los empresarios lo saben. En esta época la globalización, yo vivo diciendo, no es una palabra, es un proceso, donde se están expandiendo las reglas y el mercado, las dos cosas. Cuando el comunismo estaba activo había una razón para que las leyes del mercado no se impusieran, porque el papel de Estados Unidos, cabeza de este mundo, era contener al adversario, pararlo. Y lo que ellos querían eran aliados confiables. Y el aliado norteamericano tenía licencia para hacer de todo. Ustedes vieron que frente a las dictaduras latinoamericanas nunca apareció de que un comité de derechos humanos protestando. No. Y ellos tenían en Panamá, en las Islas Vírgenes, en las Islas del Caribe, en Suiza, en Estados Unidos, el espacio para que sus aliados pudieran manejar su cuarto. El offshore no es un accidente. Ahora, don Fafa, Ahora tú no puedes mantener ya de ninguna manera impedido que la ley del sistema se manifiesten. El mundo entero es un espacio para que circule mercancía y capital. Por eso la corrupción es el blanco, porque no pueden permitir una interferencia para que eso circule. Y en ese marco es que estamos viviendo. Y aquí creen que en nombre de la soberanía tuviste a un torpe vocero del empresariado diciendo que Estados Unidos no puede estar opinando aquí porque ellos tienen corrupción allá. Ese no se da cuenta en el mundo que estamos viviendo. Ya no hay, como antes, el espacio para que tú digas, en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Ahora, en ese detalle no hay ni siquiera eso. Menos que tú puedas usar de que tu soberanía, aquí mando yo. No es verdad. Cada día más las normas internacionales se están haciendo efectivas como guía. La aldea global de que hablábamos aquí. No es una palabra. Y en ese sentido, aquí no es que se sacó evidencia de la corrupción,
fue el impacto internacional que obligó aquí a poner. Y aquí lo que están es tapándola. ¿Tú te imaginas que el expediente de ese senador que se fue debiendo 2 meses de su casa cuando fue al poder, ese senador, su expediente con mucha evidencia, se lo pararon a la puerta de la Suprema para que él apoyara a Danilo en su afán de reelección? Y al exministro de Obras Públicas, un expediente, impiden que llegue a la justicia. Bueno, lo han hecho, pero ellos saben que eso no puede seguirse haciendo en este país, que no es verdad que lo va a tolerar el mundo de hoy. Por eso Estados Unidos le dice, la corrupción tiene harto a los dominicanos. En el 2002, yo no dejo de reiterar esta experiencia. Pero, don Fafa, perdón. Déjame decirte que en el 2002, José Cabrera era el asesor de la campaña electoral de Hipólito. Sí. Y cuando él presentó su sugerencia, y yo les digo, oye, ¿y por qué no está la corrupción aquí entre las sugerencias, como un blanco atacarse? La corrupción no es un tema de interés público. Solo el 8% de la gente se refiere a ello. Y hoy, el 90%. Entonces no se puede ignorar. Está entre una de las principales preocupaciones. La más alta preocupación medida en toda la historia democrática es el rechazo que tiene la gente contra la corrupción. Ese representante de Estados Unidos que usted habla y que en la semana pasada manifestó y habló sobre el tema, hubo mucha reacción sobre el tema de la corrupción, el tema económico. Cuando usted se refería al tema económico, ¿de qué estamos hablando y cuál es la preocupación real que usted entiende? Por ahí hablan de que cuando la economía anda mal, la política también anda mal. Pero ¿qué tanta información usted tiene al respecto con el tema económico que ya se viene ventilando de más en más? La preocupación que hay, sobre todo cuando desde el Poder Ejecutivo se modifica nuevamente un presupuesto que ellos mismos fueron los que lo sometieron al Congreso de la República, que el Congreso se lo dejó igualito, pero pese a dejárselo igual, le agregó otra solicitud de más préstamo. Le agregaron más recursos para endeudar más al país, y donde nosotros sí teníamos un déficit de 200.000 millones de pesos, ahora lo tendremos de algunos 300.000 millones, pero nadie dice nada y nadie hace nada. Eso tiene una repercusión económica que va a venir a continuación, y muchos hablan de la poca capacidad que ya viene teniendo la República Dominicana en cuanto a pago de deudas y sostenimiento de la economía, una inflación que se ve ahí, que nadie como que, porque es imperceptible, pero se siente en los bolsillos de los dominicanos. Pero, ¿cuál es la posición del PRM frente a todos estos acontecimientos que nos laceran a nosotros como sociedad, nos impactan directamente, porque nuestro salario no nos está dando ni siquiera para cubrir las necesidades básicas del hogar? 3 cosas. Una, la administración económica del gobierno ha generado un crecimiento inexplicable de la deuda. La gente recomienda que una nación no debe pasar nunca del 35%, un poco más de la tercera parte, del valor de todo lo que produce, que es el Producto Interno Bruto. Y este está en el 52%. Es decir, la gente sabe que la administración del gobierno ha llevado a la economía a un sitio no recomendable, para decirlo con el término más conservador. Demasiado alto. Y a pesar de eso, sigue aumentándolo. Lo que tú decías, manda un presupuesto con un déficit y después con la prueba le hace un agregado de otros cientos de millones de dólares. Uno, ese proceso de endeudamiento hace que todos los años es más grande el presupuesto, cada vez. Ahora fue 100.000 millones más que el otro. No, que el presupuesto sea grande no es nada, el problema es que siguen entrando los mismos dinero y hasta menos. El hecho es que aumenta el gasto y entonces tú dices, ¿tú te imaginas que este país cada vez produce menos? Ese es el problema. Cada vez exporta menos. Y 2, además de que no produce para la exportación, a nivel interno no tiene capacidad para aceptar la competencia que viene. Yo le pongo un solo detalle. Tú seguro vas al supermercado. Claro. ¿Tú has visto la leche Dos Pinos? Sí. Una leche costarricense que viene aquí. Sí. Por la información tiene más calidad que la leche dominicana y es más barata. Ahí están los ganaderos gritando que hasta el negocio de la leche aquí
está siendo amenazado porque no hay capacidad competitiva. Ellos pueden aducir o por los impuestos o por lo que sea, pero no se ha preparado al empresariado dominicano para competir, porque no tendrá seguro ni siquiera en su propio mercado frente a alguien que venga con una oferta más barata y que tiene calidad. Es decir, la economía dominicana tiene un déficit de que era muy cómodo estar vinculado con el gobierno y no desarrolló la capacidad competitiva. Y después tú vas entonces a la agricultura. La riqueza mayor de este país es la tierra y el mar. Dos riquezas. Las dos están abandonadas. ¿Cómo tú le dices a un muchacho que se quede en el campo hoy? Él vende hasta a su mamá y compra un motor para meterse al motoconcho. En el campo la gente lo que ha hecho es abandonarlo. ¿Por qué? Porque no hay ningún estímulo real, a pesar de la propaganda de la visita sorpresa. Yo fui a San Juan y me reuní con una parte de los productores de habichuelas de San Juan para ir a ver, porque a mí no me gusta hablar por información, ir a ver. Yo fui a visitar y encontré un poco más de la mitad de la tierra dedicada a habichuelas, que ya no está dedicada a habichuelas, porque el ministro de Agricultura y ese ministro administrativo que está hablando han encontrado una forma magnífica de enriquecimiento. Tú sabes lo que es tú dar una firma para importación, sin tú invertir un peso, sin someterte a una cosecha que puede ser devastada por un fenómeno natural, que tú ganes solo con autorizar importaciones. Han quebrado a los habichualeros, pero ellos se han hecho inmensamente millonarios. Y yo fui a Constanza y me encontré con los productores de ajo. Igual. Y en donde quiera tú ves, el Caribe está hecho de una negrada como la de nosotros, que come de todo. Y en todo el Caribe van más turistas que aquí y hay que llevar hasta el agua. Y en este país no hay una goleta siquiera para aprovechar ese mercado. Entonces aquí, el abuso del gasto público, la incapacidad creciente de la industria dominicana de competir y el abandono de la agricultura, son tres elementos que por donde quiera que tú lo veas te dice, este modelo hay que cambiarlo. Hablan de eso en el gobierno, no, lo siguen agravando porque siguen siendo beneficiosos. Este país camina a una encrucijada previsible y cualquier empresario que tiene un poco de luz lo sabe. ¿Y qué hacen ellos? Poner sus pesos en dólares, coger fiado, endeudarse, porque la tendencia a que se devalúe la moneda, si tú debes, tú sales ganando al pagar. Fafa, a pesar de eso es lo que está pasando en la economía. A pesar de todo eso que he explicado, las encuestas no favorecen a la oposición como debería ser después de 20 años de gobierno del PLD. ¿Y tú le crees a las encuestas? Y supongo Eso que en depende de parte quién la debe haga. de ser porque se siente como una actitud muy tibia de la oposición, a tal punto que a veces se siente más la confrontación interna en la oposición que la misma lucha de la oposición contra los sectores de poder. Mira, las encuestas son una buena propaganda. ¿Quién las paga? No, algunas yo las La creo. pregunta es a ti, ¿quién tú crees que paga las encuestas? Algunas yo las creo. Algunas. No, no es que las crea, yo te estoy preguntando quién las paga. No es la depende. oposición que la paga. La oposición no paga una encuesta. Depende, porque hay una que la paga Pepín Corripio, otra la paga Diario Libre y así. ¿Y tú crees que Pepín Corripio es de la oposición? No. Entonces no me Pero inventes a tampoco Pepín es un Corripio. empresario. Mira, todo lo que pagan las encuestas son la gente del poder comprometido con su continuidad, que están bien con esto, que no quieren ninguna perturbación. Tú tienes que medir lo que les decía a ustedes de la Marcha Verde. La Marcha Verde surge en un programa en el que yo participo. Era discutiendo esto que estamos discutiendo nosotros y el compañero Nieves, mi respetable compañero Nieves, diciendo, no, hombre, aquí no va a pasar nada. Este es un pueblo ya sometido. Y yo insistiendo en las ideas que estoy exponiendo de la modificación, de que hay otra conciencia, entonces Nieves me dice, es más, llamemos a una manifestación para que tú veas. Nadie esperaba lo que pasó. Fue un desbordamiento de todas las expectativas. ¿Y qué es lo que eso dice? La indignación de la gente, aunque no se había manifestado frente a la corrupción, sorprendió a todo el mundo. Y eso nada más es con la hecho. En el país entero hay una corriente de opinión y de rechazo a lo existente. Tú puedes ver ahora en la internet lo que pasa en China, lo que pasa en África cuando se fue Mugabe, Sí. y lo que dicen de él. La gente tiene una escuela nueva en la información. O lo que está pasando en Honduras actualmente. Claro. Ahora, don Fafa, Y lo hay que un pasó en tema. Guatemala con 3 presidentes Sí, presos. Sí, sí. Es decir, que Pero la gente no es verdad que la misma.
Pero, sin embargo, la realidad dominicana, salen una serie de informaciones y en el día de hoy se puede observar, incluso con varios análisis, como decía, pero usted habla de que si el PLD a la cabeza esta parte, o más bien, porque los PLDistas dicen que ellos no están en el poder, lo han dicho figuras como el propio Pero Manolo lo probó Pichardo, la campaña Fernando ahora cuando Danilo Fernández. suspendió las elecciones internas. Sí, entonces 6 años jodiendo y los no lo tomaron en PLDistas cuenta. dicen que no están en el poder. Ahora bien, si el gobierno se impone con las primarias abiertas y aprueba su ley de partidos por encima del bloque opositor que ustedes han formado y que nosotros aquí hemos felicitado, porque qué bueno que hay una coalición ya bien unificada con ideas. No está bien unificada. No está La bien oposición unificada. está limitadamente unificada porque hasta ahora su unidad se refiere a la ley de partido Sí. y a la ley electoral. Yo soy de lo que aboga porque discutamos un proceso donde podamos consolidar la unidad. Por ejemplo, todo el mundo sabe que aquí no hay seguridad. Sí. Hay una conciencia de la falta de seguridad porque tú lo ves todos los días. Claro, eso Es un problema de interés Es colectivo. un llamado a gritos que hace la sociedad. Entonces, yo le digo, ¿por qué la oposición no promueve una mesa de la unidad donde invite hasta el gobierno y a todos los sectores para que discutamos qué tenemos que hacer nosotros para lograr la seguridad que necesitamos? Lo mismo con la justicia. La justicia no sirve. ¿Por qué no podemos hacer una mesa de discusión Bueno, pero el todos? problema es que usted sabe muy bien que la justicia no sirve porque por encima de la justicia se le impone el poder y viene y aplasta. Pero es muchas por cosas. eso Pero, ¿qué don tenemos Fafa, que hacer para lograr una justicia buena? Exactamente, pero bueno, pero porque es lo que- mire lo que dice Subero Isa, Sí, por pero ejemplo. óyete, olvídate de lo que están diciendo. Yo estoy hablando de la solución de nosotros, que es propiciar que entre un grupo de fuerza nos pongamos de acuerdo en decir esto es lo que hay que hacer en la justicia. El 4% no fue obra de un partido. Los partidos tuvieron que aceptar ese hecho. La defensa del medio ambiente El no 4% lo impuso un grupo de empresarios que sabía que iba a comer con la cuchara grande y mucha grasa. No, mi hija. Empezando por Pepín No solo por eso. Lo No impuso solo el por reconocimiento que en esta época hay un tremendo atraso en la formación cuando hay una época del conocimiento y de la tecnología Sin y embargo, nosotros ese somos 4%, rudimentarios. ese 4% no está siendo usado en la calidad de la educación. Ahora, don Fafa. No, lo pero que espérate, quiero- no te me pases de ahí. Ajá. El 4% es verdad que fue prostituido en su uso, dedicándolo a construir y no a mejorar los maestros. Porque si tú no mejoras la capacidad de los maestros, tú no puedes pagar mejor No la se va a educación. hacer nada. Pero estábamos en elecciones y había que robar fácil, dedicando los cuartos a eso. Pero la gente, independientemente del uso, sabe que es verdad que hay que dedicar atención a la Claro, educación. y a la salud también. que Pero está yo en te digo, el suelo. medio ambiente, aquí era una palabra. Los muchachos que fueron a los Haitises a poner una fábrica, a imponerse a una fábrica de cemento que quería hacerse, y que después cogieron para La Vega ahí Sí. y se montaron A Loma a Miranda. Loma Miranda. Coincidió con que en Francia se reunieron 155 gobiernos del mundo para aprobar una regla hecha ley de la relación de la naturaleza con la sociedad. Entonces, hay 2 puntos ya. La educación y el medio ambiente son 2 cuestiones fundamentales que antes no se sabían. Y viene la Marcha Verde y mete la corrupción y la impunidad. Se está construyendo una agenda que es la que yo quiero que terminemos y que lo hagan los opositores. Cómo conseguir la seguridad, cómo obtener la justicia, cómo tener un servicio de salud de verdad y cómo tener un modelo que nos ayude. No es lo mismo. Yo le sugiero, don Fafa, que ahí ponga el tema de la constitucionalidad, de que se respeten las normas y las leyes, porque muchas de las cosas que han pasado es precisamente porque la Constitución se viola cada vez que al poder le da la gana. Ahora, lo que yo quiero aterrizar, don Fafa, es la posición del PRM frente a una situación que se ve venir ya antes de que finalice este año, porque usted sabe muy bien que la legislatura termina el día 12 de enero. Antes de que empiece la puja. El día 12 de enero, cuando ya la puja empezó, ¿eh? No, la pero puja ellos- empezó. ellos O hacen- sea, usted habla de que, bueno, el PRM no iría a las elecciones, pero eso es en el 20. La gente de hoy día, como usted lo ha dicho, la comunicación ha cambiado. Y de ser una comunicación unilateral, se ha convertido en una comunicación multilateral, Oye, donde participan todos. Yo no he Entonces, dicho que el PRM ¿qué no va a va a ir. hacer el Yo digo que PRM? proponemos Ujú, que frente a eso, mi partido sí. y toda la oposición debe decir, no aceptamos eso como guía electoral. Y el camino de ello es movilizar a la gente
Y yo creo que tú puedes movilizar a la gente. Y si tú movilizas a la gente y la unificas, desarrolla una fuerza que el gobierno no puede ignorar. Ustedes ¿Qué es lo que está están valiendo? en disposición de salir a la calle, de ponerse frente a... ¿Cuál es la disposición o qué es lo que usted, un hombre de tantos momentos históricos y de confrontación en distintos momentos, estaría dispuesto y sería capaz de hacer ante una afrenta tan grande como esta? Lo que me queda de vida lo dedicaré a tratar de que la gente se organice para que juntos enfrentemos esta pretensión dictatorial del PLD de someternos al control de un grupo y además de burlarse de las necesidades públicas, acumulando ellos la riqueza que el país produce. Y yo creo que aquí hay condiciones para hacer eso. Mi especialidad y mi trabajo en mi partido son los frentes de masa. Yo trabajaría con los trabajadores, con los campesinos, con los empresarios, con los médicos, con los abogados, con todos, para que nos organicemos y enfrentemos esto. Y por eso hablo de que si ellos cierran el camino electoral, solo dejan abierto el camino de la lucha popular. Y en ese sentido yo creo que hay condiciones para usted levantar la lucha popular unificada contra estos bandoleros, que se lo lleve de paso. Y le he dicho y se lo repito, aunque ellos tienen el control del poder, creen que no tendrán que rendir cuenta, pero se equivocaron. No importa lo que hagan, en el mundo de hoy no escaparán ellos y tendrán que rendir cuenta. Este país no soporta una indagatoria de los bienes de esa camarilla. ¿Cómo lo pueden explicar? Y sin embargo, no hay salud, no hay trabajo, se está hundiendo la agricultura y los empresarios saben que están amenazados de que la competencia de más calidad desde fuera se lo coma a ellos aquí. No es paja de coco lo que estamos viviendo. Y eso se entiende por la gente. Antes era un debate de los círculos políticos y culturales, ahora no. Seguro que muchos empresarios que me están oyendo saben lo que yo estoy diciendo. Y por primera vez entre los empresarios hay unidades trabajando en este sentido. Pero también, ¿tú crees que la Fuerza Armada y la policía es la misma? Que tú puedes contar con ella para tirársela a la gente como se la tiraba a Balaguer. Y como ayer pasaron la imagen de la muerte de Otto y tú viste cómo se comportó este país en el pasado. Esta es otra Fuerza Armada y otra policía. Llena de necesidades que no han discutido cuál es la Fuerza Armada que necesita esta país hoy. Esa es la misma de Trujillo, adecuándose cómo ha sido la política. Y hay que discutir para qué queremos una Fuerzas Armadas hoy y qué tipo de policía queremos para hoy. Hasta eso hay que discutir en la política. No podemos ser indiferentes a esa situación. Nunca antes habíamos tenido una posibilidad de ver todo el partido y el país en sus instituciones como objeto de indagatoria y de cuestionamiento. Nunca antes. La Guardia y la Policía no se metían en nada. Y ahora, ni la Iglesia Católica, que era la base del poder, puede ser indiferente a esto, porque esto acasa a todo el mundo. Nos está uniendo. La terquedad y la ambición del PLD está logrando una cosa sumamente importante, que nos unamos la mitad y la mayoría de este país para repudiarlo. Y eso es una fuerza que no habíamos tenido nunca aquí después de la Guerra de Abril. ¿Usted cree entonces, don Fafa, finalmente, porque yo sé que ya los muchachos nos están diciendo que el tiempo se nos ha agotado, piensa que los legisladores del PRM, que son 42, 42, 46, ellos subieron con los 5 que ellos, se fueron. Bueno, subieron porque del PRD se fueron para el Sí, PRM, ya hay 50 y pico, hay 56. Ya no hay mayoría especial sin nosotros. Sin ustedes no ellos no pueden pasar por ahí. Pero de eso no habrán 2 o 3 que se dejen envolver por las Mira, mieles. el que no respete una decisión de la dirección del PRM, yo formo parte de ella, automáticamente está fuera y bajo el repudio público de ser un bandido, en una época que el bandido en política es rentable, pero despreciable para la gente. Y sin embargo pasará. Entonces, si es así. Así sin es. embargo pasa. Ha pasado. Lo que pasa es que no, la yo gente... digo que podría pasar, porque aún así, si pero se vende, digo, bueno, puede no ser importa. bandido, pero... Yo te digo, a mí no me preocupa si pasa y se van. Agradezco que se vayan los vagabundos a tiempo, porque no hay quien detenga la lucha del pueblo. Y yo te digo que contra lo que habrá más rabia son contra los desertores que por recursos se pongan al lado de los enemigos. Por eso yo entiendo que este es un momento decisivo en este. No lo había visto después del 65, un momento como este.
O sea que se va a recordar mucho el 65 y el ¿Y tú himno sabes de por qué? a luchar soldados Sí, valientes, señor. que empezó la revolución. Porque en este país, el 65 fue en plena Guerra Fría y a los 4 días los yanquis desembarcaron aquí. Ahora no hay Guerra Fría, ahora no hay temor de que del comunismo. Ahora es abierta la situación en todas partes y tú ves a ellos diciendo, esto no sirve, atiendan a esta situación. Entonces hay un vuelco que ellos no entienden. Este país no es de antes y ellos por el poder no pueden actuar como si no tuvieran en consideración a la gente. Le pueden dar una lección definitiva. Yo tengo confianza en mi pueblo porque lo he visto crecer y ahora sé que estamos frente a un desafío. ¿Resistimos o nos lleva el diablo? Gracias a don Fafa Taveras. Ah, ya lo vieron ahí. O resistimos, ya saben lo que va a pasar. Esta sociedad se fuñe, en pocas palabras. Es la mejor de las formas de empezar un lunes que ya amenaza con llevarse el mes de noviembre, porque esta es la última semana del mes de noviembre, Alexander. El último lunes. El último lunes del mes de noviembre. Y de qué manera lo hace culminar don Fafa Taveras, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, Moderno. un hombre que, perdón, moderno, el Partido Moderno, el PRM, que además es un pico de oro, sabe comunicar muy bien, sabe llegar a la gente sin rebuscar muchas cosas, dice lo que es de manera directa. Gracias, Alexander. Hasta mañana, compañera. Pásela bien. Feliz resto del día. A ustedes, amigos, también.